En este video les quiero compartir algunos consejos cuando hagamos la cosecha de microorganismos activos del bosque. Aquí la historia de este biodigestor es que es la primera activación, por un lado. La primera activación ya pasó más de unos 10 a 15 días aproximadamente, y yo voy cosechando a poco. Cuando voy cosechando a poco es importante ir agregando un poco de azúcar por sobre todo, y ir agregando leche también. La leche aporta proteína, nitrógeno, y la azúcar vendría a aportar en este caso todo el tema de la energía del carbono. Principalmente los gases de la fermentación que se pierden son CO2 y metano, entonces hay que reponerlo mediante esa agregación de azúcar, que también se compone de mucho carbono. Entonces lo que vamos a hacer es abrir esto y ver el estado como está. Posterior a eso, si está bueno, yo voy a sacar unos 5 litros y voy a proceder al tema de riego con estos microorganismos al 10%. Entonces esto se saca primero de acá, esto se tira abajo. Esto siempre tiene que quedar lo más herméticamente sellado posible para conservar todas las propiedades de los microorganismos. Muchas veces a uno le va a costar abrir esto. En este caso no fue tan así. Les procedo a mostrar cómo está. Hay una nata blanca, lo cual es un buen indicio que todavía está bueno. Ahora, nosotros para poder cosechar tenemos que hacer lo siguiente. Lo otro que no se siente aquí es el olor. Está bastante agradable, sí, huele como a pata, pero eso es bastante agradable y ad hoc a esta situación. Lo que vamos a hacer un poco es a revolver. Vamos a revolver para que los microorganismos que están arriba, que son otros tipos, se mezclen con los de abajo, que están más en la sección de abajo. Vamos a mezclar todos los microorganismos de esta manera, para un lado y después para el otro. El color está bastante bien también, todavía mantiene el color ocre, que es lo relevante en este caso. Y está bueno para hacer la cosecha. Ya una vez que nosotros hayamos revuelto de esta manera, vamos a proceder con la cosecha. Para esta cosecha nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener uno de estos embudos y lo más importante, el envase tiene que ser, el envase donde van a estar los microorganismos tiene que ser de este color. ¿Por qué? Porque así cuando entra la luz no les va a afectar a muchos microorganismos, porque muchos microorganismos y que aún se desconocen, que cumplen funciones en la planta como tal, lo que ocurre es que con la luz y sobre todo con la luz ultravioleta terminan muriendo, inactivándose o terminan ganándole otro la batalla. Entonces con esto mantenemos lo más posible en las condiciones ideales que son las del suelo. Entonces nosotros nos arremangamos esto porque la verdad los microorganismos igual tienen su olor, son muy pasosos, y si queda muy pasoso la única forma de poder sacar ese olor es por medio de aplicarse leche. Entonces ahora vamos a proceder a cosechar. Ahora les quiero compartir un dato mientras lleno todo esto. Los microorganismos del bosque se ocupan mucho en aquellos lugares donde no hay acceso a estiércol de vaca. Ya en la zona donde estoy ahora, que tiene muchos problemas con la sequía,
están muchos agricultores pensando seriamente en si seguir o no con el criadero de vaca, en este caso para carne, más que nada. Entonces, si llega un momento en que la sequía es muy severa, la única forma de reemplazar el estiércol de vaca es por medio de los microorganismos. No quedaría de otra opción más que esa en este sentido. Ok, ahí ya tenemos todo listo. El resto lo dejamos acá. Este es bastante fuerte, pero no es tan desagradable. Tiene que oler también a fermentación, el color está bastante bueno. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poco de melaza y vamos a revolver esto también. Mientras agrego esto, quiero señalar algo que es importante. En la página de Planeta Agronómico ustedes van a poder encontrar todos estos ingredientes para poder hacer todo esto, por un lado, y por otro lado, si desean que nosotros le hagamos esta activación y todas estas cosas, también pueden contratar nuestro servicio o simplemente comprar el producto ya hecho. Doy esas tres opciones porque a veces uno no tiene el tiempo para poder hacer todo esto y necesita hacer un producto bien particular para un cultivo, para una zona específica, para un suelo en especial, y ahí podemos nosotros estar haciendo eso. O la otra opción es que uno mismo lo haga, o la otra opción es que uno simplemente pruebe el producto si funciona bien. Si no, habría que hacer un producto aún más especial, porque estas cosas funcionan, pero el tema es que bajo qué contexto van a funcionar bien y bajo qué contexto van a funcionar mal. Entonces, si funcionan mal, ustedes tienen que decir, bueno, el producto no sirve, entonces hay que probar otra forma de hacer esto mismo, o probar otro tipo de microorganismos, y probar otro tipo de microorganismos significa ir a otros lados a recolectar. Por ejemplo, en situaciones de salinidad, de sequía, la activación de microorganismos más ideal desde mi punto de vista vendría a ser las que se encuentran en los humedales, las que se encuentran en los desiertos, más que las que se encuentran en otros sectores donde normalmente se hace agricultura, o en los bosques. Entonces hay que tener ojo ahí qué tipo de microorganismo nosotros usamos para qué contexto en particular. Posterior a esto, nosotros colocamos nuestra tapa y esto lo colocamos aquí y listo. Esto se almacena hasta qué momento. Normalmente hablan que a los 6 meses ya esto se echa a perder. O sea, bueno, la activación de microorganismos, la verdad es que se tiene que aplicar instantáneamente, y a mí, bueno, me sobró mucho producto. Entonces, yo estimo que esta cuestión podría durar hasta unos 6 meses. Después de esos 6 meses se echaría a perder, entre comillas. La forma de mantener esto vendría a ser con melaza y esto de leche y melaza, ¿ya? Para que se mantuviera bien más de 6 meses, idealmente almacenado en un ambiente bajo sombra, a temperatura ambiente ideal, que no haya muchas oscilaciones térmicas o diferencias de temperatura, mucho calor, mucho frío. Otras cosas que también es necesario tener, bueno, la oscuridad, y esto podría alargarse un poquito más. ¿Cómo podemos saber cuando realmente ya esté malo? Porque simplemente todo lo que les dije ahora, cuando abrimos todo esto del color de la nata, el color del líquido, el olor, ya son otras cosas. Ahí ya hay que descartar el producto y
aplicarlo en otros lugares. En otros lugares donde uno no tenga las plantas que el plantel productivo, por decir así. Normalmente se los tiran donde están las plantas, muchas malezas, ese tipo de cosas, ahí colocan ese tipo de productos. A veces simplemente los tiran al suelo nomás, suelo desnudo, y después con el tiempo eso se va reestructurando nuevamente de microorganismos, por decir así, malos a aceptables para la agricultura. Ahora, ¿cómo se realiza esta mezcla para poder aplicarla posteriormente? Es muy fácil. Nosotros, por ejemplo, en este caso yo tengo la regadera que es de 3 litros, al final da lo mismo. Lo importante es que uno vaya viendo por un lado el nivel y cuánto de esto uno aplica, ¿ya? Normalmente esto lo aplico lleno y ahí voy echándole nomás y voy contando. Ahí llevo 1, dos y 6. Yo voy viendo que ya en el sexto está a punto de llenarse, entonces aquí es donde aplico los microorganismos. Si apliqué 6 de esto, voy a aplicar aproximadamente también unos 6, pero no tan lleno, ¿ya? Esto al final es al ojo en este sentido. Voy a tomar esto y voy ya. Tengo aquí para 6, pero como generalmente lo dejaba lleno, aquí le reducí un poco para poder llegar o aproximarme a ese 10%, y aquí lo coloco. ¿Qué recomendación doy cuando nosotros esto, bueno, también hay que almacenarlo en un lugar con sombra, fresco, a temperatura ambiente, que no haya oscilaciones térmicas, y cada vez que ocupemos esto vayámosle echando un poco de azúcar y de leche para que se mantengan bien los microorganismos, porque si no le echamos eso, con el oxígeno empiezan a actuar otros microorganismos que le hacen la competencia a los que ya están acá, que son más dependientes del azúcar y que son más importantes desde el punto de vista de la agricultura que los otros, que se activan más con ese oxígeno que uno les da, y empieza a haber una suerte, como le llaman, de canibalismo, por decirlo así, entre ellos mismos. Entonces evitamos eso para que las poblaciones de microorganismos que realmente nos interesan y que están aquí ahora en estos momentos se mantengan lo más estables posibles, y por ende cuando apliquemos el producto tengan los beneficios que obviamente nosotros estamos buscando. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Bueno, y esto simplemente ahí uno calcula cuánto es lo que tiene que aplicar. Yo normalmente mi dosis es esta y listo. Lo mismo para el otro. 3. Y así lo voy haciendo yo, dependiendo del contexto, dependiendo del lugar, los cálculos que uno haga, etcétera, va a ser lo que uno va a aplicar de estos microorganismos. Y también de la forma en cómo lo aplica, ¿ya? Porque aquí tengo la opción de colocarlo vía riego, pero esto es para otro contexto. Ahora, algo importante que quiero mencionar: nosotros, ¿para qué aplicamos microorganismos y no aplicamos nutrientes, por ejemplo? Nosotros aplicamos microorganismos para que los microorganismos, cuando llegan al suelo, actúen sobre esa materia orgánica, mineralizándola más. Y esa mayor mineralización de la materia orgánica hace con que los nutrientes de la materia orgánica y los nutrientes que también están en forma mineral en el suelo estén disponibles para las plantas en mayor cantidad y en mayor diversidad. Esa es la importancia de aplicar todo esto del tema de los microorganismos. Por eso que normalmente se recomienda la utilización de microorganismos en aquellos, sobre todo en aquellos suelos que tienen, ojalá, de un 5% hacia arriba de materia orgánica, porque no solamente ellos mineralizan la materia orgánica, sino que también
es el refugio y su fuente de alimentación para que este proceso pueda seguir ocurriendo constantemente y que nosotros podamos obtener los beneficios de esa mineralización de la materia orgánica y también mineralización de los nutrientes que se encuentran disponibles, que no se encuentran disponibles y que gracias a la acción de los microorganismos se encuentran más disponibles para las plantas del suelo y de la materia orgánica. Lo que vamos a aprender hoy es a propagar ruda, que se caracteriza por ser una planta medicinal si lo consumimos en forma de infusión, y también nos sirve para la huerta, para repeler plagas principalmente. Si nosotros tenemos la ruda alrededor como cerco vivo o entre medio de los cultivos, nos ayuda a repeler plagas porque es una planta que expele un aroma que confunde a los insectos. Por otro lado, podemos hacer un preparado de las hojas de ruda y aplicarla vía foliar a nuestros cultivos, y con ello también generamos ese mismo efecto de repeler, es decir, los insectos van a ir a un cultivo pero no lo van a reconocer por el olor. Y la otra ventaja de la ruda es que genera una flor amarilla muy atrayente para los polinizadores, y nosotros debemos saber de que el 90% de los insectos que van a alimentarse del néctar de una flor, en este caso la ruda, son enemigos naturales. Por lo tanto, tenemos tenemos tres formas ya de controlar plagas. Entonces es por eso que es muy bueno tenerla en nuestra huerta, en nuestro campo, etc. Y lo que vamos a hacer ahora es cómo propagarla. Estos restos que ustedes pueden ver aquí son los restos de una poda que se hizo en invierno, y nosotros lo que vamos a escoger son aquellas estacas lo más leñosas posible, ya que aquí almacenan gran cantidad de nutrientes, y como va avanzando y va disminuyendo el diámetro o el grosor, va teniendo menor retención de nutrientes. Lo otro es que debemos escoger aquellas que estén sanas. Aquí yo veo chanchitos blancos, por lo tanto no es una muy buena estaca, mientras que este material que podemos usar para propagar no tiene chanchitos y se pueden ocupar perfectamente. Entonces vamos a escoger esta y vamos a cortar acá arriba y acá abajo. Vamos a quitar todas aquellas partes que estén, todas aquellas ramitas pequeñas. Esto nosotros lo vamos a colocar aquí, en este sustrato que es de fibra de coco. Entonces nosotros lo que hacemos es siempre ir seleccionando a aquellas estacas que estén lo más limpia posible de plagas y enfermedades, y vamos quitando las hojas, como se pueden ver acá. Cuando quitamos las hojas debemos tener en consideración de que van a quedar otras pequeñas hojitas. Aquí se pueden ver esas pequeñas hojitas. Esas también hay que quitarlas, sobre todo las de más abajo. ¿Por qué? Porque van a impedir el desarrollo de raíces. Entonces, si las quitamos, vamos a aumentar esa probabilidad de que las yemas que se encuentren generen raíces. Y dejamos las que están más arriba, las dejamos para que generen hojas. Entonces con nuestro dedo hacemos un agujero y colocamos con la punta donde están las hojas hacia arriba y esta parte hacia abajo. Y lo dejamos así. Esta es fibra de coco en un 40% y el resto es tierra.
Ahora, debo señalar de que esta tierra es sacada de tierra de hojas, y por otro lado debo señalar de que esta es un mulch que le coloqué, por eso que ven más fibra de coco en este sector. Entonces aquí seleccionamos este y cortamos abajo y arriba. Lo ideal es que arriba no esté con flor también. Posteriormente nosotros nos ponemos a quitar las hojas. Procurando bien de que en esta zona, en el tercio inferior, haya la menos cantidad de hojas posibles. Esta ruda le vamos a colocar agua sin cloro. Y lo vamos a colocar aquí. Vamos a quitar un poco. Ahí. Y por último a esta le vamos a agregar agua. Y lo último que se recomienda es colocar, vamos a colocar a algunas, esta botella, que lo que hace es retener la humedad relativa, así no transpiran tanto y con ello no la estresamos con falta de agua. Ettore Adamo es uno de los mayores especialistas en la Universidad de Bolonia, que tiene que ver con todos los cultivos de cobertura que hay, por ejemplo, en frutales donde ha hecho sus investigaciones en vides principalmente, pero que también puede ser aplicadas en berries. Y también esas investigaciones pueden ser aplicadas en otros frutales como puede ser el caso del nogal. ¿Y por qué? Simplemente por la sencilla razón de que a mayor biodiversidad en un agroecosistema, como podemos ver aquí, mayores son las funciones ecosistémicas, y al final esa biodiversidad genera más ventajas que desventajas, que la revolución verde señalaba que generaba más desventajas, cuando en realidad no es así. En realidad las prácticas de los cultivos de cobertura se han hecho durante milenios, siempre se han practicado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la sencilla razón? Cuando nosotros queremos hacer una modelación de fertilización, no siempre va a ser necesario aplicar fertilizantes, los fertilizantes convencionales. Basta muchas veces aplicar diversos cultivos de cobertura para poder realizar esa función de fertilización. Hay dos cosas que son muy fundamentales que hay que tener en consideración tanto en las plantas como en el suelo para poder cumplir con esos objetivos. Uno de esos es darle las facilidades a la planta para que se genere esa simbiosis entre las micorrizas y las plantas, ya que las micorrizas van a permitir un 50% más de generación de raíces a la misma planta, y con eso va a poder absorber mayores nutrientes de los que sola no es capaz de absorber. Por otro lado, cuando nosotros tenemos cultivos de cobertura, tenemos que asegurar también la biodiversidad de estos. Y como podemos ver acá atrás, porque en función de la planta que tengamos y el tipo de suelo también va a ser la biodiversidad que se va a generar como cultivo de cobertura, como podemos ver en esta parte de aquí. Según las investigaciones y las recomendaciones de este investigador, él recomienda dentro de su estudio de que ha llegado a la conclusión que la aplicación, por ejemplo, de Poa pratensis o festuca, estas gramíneas generan un compuesto que se llama fitosideróforos. Estos compuestos lo que hacen es actuar como quelatantes del hierro, aumentando su biodisponibilidad cuando las condiciones de suelo no son adecuadas, es decir, cuando hay situaciones de suelo donde el pH es muy alto. Entonces, usando esos cultivos va a permitir la absorción de mayor cantidad de, en este caso,
de hierro que es fundamental para la planta para que produzca un alto rendimiento. Las otras cosas que se pueden aprovechar, por ejemplo, en el norte de Chile, es el uso de la cebada. La cebada se puede ocupar perfectamente entre medio de los cultivos, y con ello se genera, por un lado, esa mayor biodisponibilidad de hierro, y por otro lado se puede aprovechar esa cebada para el uso que se le requiera o para el uso que sea más rentable en función del contexto del lugar donde uno esté. Si hablamos de biodiversidad, aquí solamente vamos a encontrar un tipo de cultivo de cobertura, por lo tanto eso no es tan bueno. Hay que agregar otros aditivos más. ¿Y cuál es otro aditivo? Porque puedo tener hierro, pero ¿qué pasa si no tengo el nitrógeno, que es uno de los macronutrientes esenciales para las plantas? Y es eso lo importante que también hay que considerar. No solamente si hay una deficiencia de algún microelemento, sino que también hay que generar ese aporte de nitrógeno, y la única forma de poder hacerlo sin aplicar productos es por medio de cultivos de cobertura que sean a base de leguminosas. Esta planta, que en este caso sería la galega, también puede ser trébol u otro, que aporta el nitrógeno por medio de la simbiosis entre el rizobio y la planta, siempre y cuando exista el rizobio, siempre y cuando se den las condiciones en el suelo para que se genere esa simbiosis. Con esta planta nosotros nos podemos asegurar el aporte de nitrógeno muy probablemente. Habría que hacer ahí un balance de nitrógeno para poder determinar si es que esta planta necesitaría, por ejemplo, la aplicación de estiércol. Que en el caso del arándano, según el investigador, no es necesario, porque las plantas de trébol son lo suficientemente capaces de producir el nitrógeno que la planta de arándano necesita durante todo su ciclo productivo. Entonces, los cultivos de cobertura no van a ser malos siempre y cuando se sepa cómo funcionan y qué rol pueden cumplir dentro del agroecosistema. En este caso, estas plantas pueden estar ejerciendo ese rol de generar más hierro disponible para, en este caso, los nogales. Por otro lado, aquí habría que colocar más leguminosas para evitar la necesidad de estar aplicando estiércol o la necesidad de estar aplicando algún producto químico, como podría ser urea, que genera bastantes desbalances en la biodiversidad del suelo a nivel microbiológico, afectando también las propiedades físicas y químicas de los suelos. Por lo tanto, cuando pensemos en colocar cultivo de cobertura, debemos pensar, por un lado, que esos cultivos favorezcan la propagación de las micorrizas para las plantas, para que se genere esa asociación, y por otro lado que haya una alta cantidad de, en este caso, de rizobium disponibles para que cuando coloquemos una leguminosa se cree esa simbiosis y se pueda aportar nitrógeno extra que viene del ambiente y que por medio de las bacterias fijadoras fijan ese nitrógeno y lo hacen más disponible dentro del suelo, y así nos evitamos la necesidad de estar fertilizando. Y por otro lado hay que tener algo en consideración muy importante. Si queremos evitar la aplicación de productos pesticidas, en general, llámese para pulgones, para insectos en general, una de las recomendaciones es tener también flores. Aquí no se ven flores, por lo tanto es un ecosistema que habría que mejorarlo con flores, para que los enemigos naturales se alimenten tanto de los insectos como de las flores, ya que esas son sus ambas fuentes de alimentación. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Cristian Silva, muchas gracias por su sintonía y los espero en un próximo capítulo. Pero recuerden, visiten la página de YouTube de Planeta Agronómico para encontrar más información, más videos y sorpresas para aprender más acerca de agricultura.